Hay quienes hablan de un nuevo orden mundial, de poderes que se contraponen o van a empezar a hacer un contrapeso a las viejas estructuras geopolítico, comercial y demás. Y bueno, aquí en Canal Abierto nos planteamos algunas dudas, algunas preguntas al respecto sobre lo que puede llegar a venir en el mundo y Argentina en ese mundo. Y una de las hipótesis que nos planteábamos o que nos preguntábamos si estaba sucediendo es: estamos, digamos, después de muchos años con una Argentina que suele tener posicionamientos equidistantes, digamos, alternativos, una tercera posición, dirán algunos, respecto de cuestiones geopolíticas. Estamos en un momento en el que nos están obligando, nos están empujando a decidir, a posicionarnos. Mariana Vázquez, ella es profesora de la UBA y del Instituto del Servicio Exterior, ex coordinadora de la Unidad de Participación Social del Mercosur, hoy candidata al Parlasur por Unión por la Patria. Gracias por acompañarnos, Mariana. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Y con Marco Teruggi, él es licenciado en Sociología de la Universidad de La Plata, corresponsal en distintos países, autor de varios libros de crónicas. Habrán escuchado, leído su mirada y sus justamente crónicas, ensayos sobre Latinoamérica. Gracias por acompañarnos, Marco. Gracias por la invitación. Bien, a ver, la pregunta es un poco naif. Digamos, Argentina tuvo históricamente un posicionamiento un poco, esa tercera posición, ¿sí? De no alinearse directamente con los distintos polos, bipolar en su momento, un mundo bipolar, quizás los últimos 40 años con un Estados Unidos, un Occidente, o Estados Unidos como un faro de Occidente en términos comerciales y políticos. ¿Es así? ¿Siempre fue así? ¿Y hoy estamos en un momento de tironeo en el que hay que decidir? Bueno, yo creo que Argentina en ese sentido, más allá de los momentos, tiene como una historia pendular en términos de política exterior. ¿En qué sentido? Creo que los proyectos políticos que han tenido una mirada más soberana, que ha buscado el desarrollo nacional, la autonomía en el escenario internacional, los mayores márgenes de autonomía en el escenario internacional, sí han tenido posiciones de política exterior equidistantes, si se quiere. No me gusta mucho la palabra, pero podemos decirlo así, no alineadas, me gusta más. Suena muy tibio equidistante, sí, ¿no? Por eso mismo, no alineadas me gusta más. Los gobiernos de Perón, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo. Y ha habido proyectos políticos que yo denomino de subordinación estratégica y económica que han tenido mayores alineamientos, ¿no? Las relaciones carnales del menemismo con Estados Unidos es un ejemplo cercano. El macrismo ha tenido posiciones similares en algunos aspectos, en otro contexto. Y hoy yo creo que el país que tiene una política exterior que intenta forzar al resto del mundo a posiciones binarias es Estados Unidos. Incluso aunque a veces eso le juegue en contra, ¿no? Podemos dar algún ejemplo, pero quiero que hable también Marco sobre esto y después seguimos charlando. ¿Es así? Digamos, ¿sería Estados Unidos? Digo, uno no pensaría, por ejemplo, hoy en un China intentando, ¿no?, posicionarse como esa otra alternativa y tironeando muchos países para ese lado. Bueno, yo diría primero que para pensar hoy Argentina hay que pensar un condicionamiento geopolítico con Estados Unidos, ¿no? Que es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Yo veía cuando asumió Lula, hace muy pocos meses en Brasil, el despliegue político de Lula, que es muy interesante, es un despliegue que se hace sin esa carga, sin ese peso, sin ese dispositivo de amarre. Entonces, Argentina, para empezar a mirarla, hay que mirarla como dentro de ese engranaje, que es una deuda, que es un mecanismo de condicionamiento permanente, ¿no? Y que no es un dato menor, digamos. Y yo creo que estos 4 años que están terminando han tenido un intento de construcción de tercera posición, pero con ese peso permanente puesto sobre la mesa de cara a presionar, chantajear, extorsionar, condicionar, que ha presentado, digamos, obstáculos para un despliegue de la política exterior, que se plantea que es una política exterior no alineada, que en el caso del gobierno que está terminando, dentro de una coalición que tiene diferentes miradas. Y también creo que eso es parte, digamos, de la heterogeneidad y amplitud del peronismo. O sea, y me parece que hay sectores mucho más afines a una relación de mucho acercamiento con Estados Unidos y sectores que miran más hacia China y el mundo
posible hoy, que creo que es un mundo que no había ni en la época de Menem, y tampoco en la época del primer peronismo, que plantea la tercera posición, pero que era la época de la Guerra Fría, claro, que no es esta época de multipolaridad. Afirmaba y decía, claro, digamos, no son las mismas condiciones internacionales. No, en absoluto. No son las mismas condiciones internacionales, pero hay dos objetivos que me parece que son permanentes. Eso creo interesante destacar. Digo, las condiciones a lo largo, después de la Segunda Guerra Mundial, han ido cambiando incluso en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Pero desde, por lo menos, la posición del proyecto político que yo represento también, el desarrollo y la autonomía son dos objetivos permanentes que no han sido alcanzados y que siguen estando presentes. Entonces, me parece que la pregunta es si esto que vos mencionabas, el ingreso a los BRICS u otras definiciones de política exterior son o no caminos para avanzar al logro de esos objetivos. Yo creo que sí, y doy mi primera respuesta, ¿no? Sí. En este contexto y bueno, y en el marco de un conjunto de posicionamientos que hacen a una política exterior soberana. ¿Es un síntoma de multipolaridad ese ingreso a los BRICS? En realidad la ampliación de los BRICS, ¿no? No es solo Argentina. ¿Es signo de esa nueva era de multipolaridad, como se dice? Sí, yo creo que además los BRICS han cambiado desde el momento en el cual nació, 2007, 2008, 2009, a esta situación actual. De hecho, tuvo un momento de cierto declive, por lo menos en la escena más grande, y creo que esta última década ha sido de un avance muy notorio, de un mundo que no se parece al de inicio de siglo, y ahí los BRICS pasan a ser, digamos, un instrumento de centralidad, porque reúne ni más ni menos que a China, que a Rusia, que a la India, está ingresando Irán, está Sudáfrica. Quiero decir, ahí hay un conjunto de potencias que por lo menos por separado suelen representar con matices un desafío para Estados Unidos y que de conjunto evidentemente son un gran dolor de cabezas para la política estadounidense. Bien. Ahora, y cierro con esto, es interesante ver cómo Argentina miró para ahí, pero también como desde ese lado se mira a Argentina. Si uno ve cómo fue, digamos, el ingreso a Argentina, hubo voluntad desde este lado, pero también del otro lado interés en que ingresara a Argentina, lo cual no es menor, digamos, ¿no? Y una manito de Lula, suponemos, o por lo menos eso es lo que lo que trasciende, lo que inferimos, ¿no? Digamos, el gran socio comercial de Argentina en Latinoamérica, Brasil, haciendo un poquito de fuerza para eso. Comercial y sobre todo político. Sí. ¿No? La alianza Argentina-Brasil es clave para la estabilización política de esta región, para el desarrollo de esta región, si hay un proyecto que va en esa dirección, y para equilibrar esta disputa que también se da en nuestro territorio, ¿no? Con ese condicionamiento del que hablaba Marcos. Pero la disputa hoy hegemónica que tiene Estados Unidos y China como principales protagonistas se da a nivel global. Esta geografía no está ajena a eso. Entonces, el fortalecimiento del vínculo Argentina-Brasil y una integración continental, sudamericana, de América Latina y el Caribe, debería ser un instrumento para tener posiciones no alineadas, vuelvo a ese concepto, que nos permitan mayor autonomía y tener nuestras propias estrategias de desarrollo, ¿no? Claro. A ver, me lo imaginaba a Lula la noche de las PASO agarrándose la cabeza, digamos, hice todo este laburo para poder ayudar a Argentina, o llevarlo, sumarlo a los BRICS, de alguna manera entablar una relación amistosa, como fue la de los últimos 4 años, perdón, los últimos 4 años no, de los últimos años con Lula ya en el gobierno. Y al mismo tiempo, uno pensaría, Brasil tiene una autonomía, ¿no? En términos de su cancillería, en términos de su política exterior, que quizá incluso pueda llegar a trascender lo ideológico, ¿no? Digamos, muy pragmática, y de relacionarse con cualquier signo político que pueda llegar a surgir en Argentina en los próximos años. No sé si lo ven así. Yo plantearía la cuestión temporal de cómo fue el encadenamiento. El ingreso de Argentina a los BRICS ya después del resultado de las primarias. Y el resultado de las primarias arroja la posibilidad, veremos qué depara el futuro, de que haya un presidente o una presidenta que tenga una política, ahí sí, sobreideologizada en su relacionamiento exterior. O sea, uno escucha a Patricia Bullrich o a Javier Milei y es un posicionamiento de política exterior, para mí, casi íntegramente de ideología de que hay que jugar ahí porque nuestro espacio es con Estados Unidos,
sin una balanza de, bueno, pero la política exterior es comercio, es energía, es intercambios. Entonces, una política que se plantee ir hacia Estados Unidos de forma exclusiva para recibir que no hay ningún tipo de, digamos, explicación en ese sentido, digamos. Es un problema para Argentina, es un problema para Brasil, porque no hay una oposición actual al gobierno con una política moderada que diga, mi espacio de pertenencia es el mundo occidental liderado por Estados Unidos, pero mantengo mis relaciones con Brasil, con China, que es lo que incluso antes en alguna medida había. Hoy vemos una derecha que está muy a la derecha en su planteo de su política exterior, lo cual es muy llamativo, porque incluso hay gobiernos de derecha en la región, no sé, pienso en el que se va de Ecuador Guillermo Lasso, que firmó un TLC con China, digamos. Claro. Mientras hace su política estratégica de seguridad con Estados Unidos. Pero acá estamos en un nivel de simplificación, además, ¿no? Digo, esta cuestión, no vamos a hacer negocio con comunistas. Digamos, la China de hoy dista de ser el partido, digamos, el partido comunista de otros años, el maoísmo, ¿no? Digamos, en ese sentido, es un poco infantil, ¿no? Además hay una foto del 11 de septiembre que yo siempre menciono, el día posterior a la cumbre del G20, que es una foto de Biden, el presidente de Estados Unidos, en el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, firmando con Vietnam un acuerdo de asociación estratégica con la estatua de Ho Chi Minh a su espalda, ¿no? Entonces, o es intencionalmente tendencioso, sí, o es una posición muy ignorante y sobreideologizada, o todo a la vez. Pero realmente es muy perjudicial para Argentina que cualquiera de estas posiciones tenga alguna posibilidad de llegar al gobierno, porque el mundo cambió y nuestros intereses tienen que registrar ese cambio, o la defensa de nuestros intereses tienen que registrar ese cambio. Hoy en el BRICS ampliado está más del 30% de nuestras exportaciones. Claro. Y no es lo único. Tienen más del 40% de la producción de energía renovable, el 37% del consumo de las energías renovables en el mundo. Es decir, que si vos como grupo de países tenés la producción y el consumo de algo, algo vas a tener que decir en el mercado de ese algo, ¿no? A nivel mundial. Y eso es muy importante para Argentina. Además de la cuestión geopolítica, ¿no? Que digo, nunca me parece que lo comercial sea lo único importante, pero no es menor tampoco. Claro, un mercado enorme, ¿no? De seres humanos, donde colocar productos. Digo, según el FMI, en 2023 solo China y la India van a explicar el 50% del crecimiento mundial. Sí. La agenda, por ejemplo, política exterior de Milei y parcialmente la de Bullrich se parece a la de Bolsonaro. Tal cual. Cuando decía alineamiento total con Estados Unidos, traslado la embajada a Jerusalén, dejo en inacción el Mercosur. Bueno, la realidad para Bolsonaro fue diferente. De hecho, cuando elevó el nivel de tensión con China, intervino parte de su gobierno que dijo, bueno, para un poquito. Por ahí no es, claro, ¿no? Entonces hay que ver, digamos, la posibilidad entre lo que se enuncia y después de ir hacia ese lado. En todo caso, originalidad no hay mucha, digamos, ¿no? Y se parece a esa agenda que al final incluso Bolsonaro, su último año, nada de lo que pasó se pareció a eso. Claro. Porque entró en zona de tensión con Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema en la política interior que plantea Milei y Bullrich, que tiene su correlato en la política exterior. Ahora, si esa clase dirigente brasileña, esa burguesía nacional, le pudo poner un freno y decir, bueno, hasta acá nomás, ¿no? Digamos, pueden ser gestos en términos geopolíticos, pero lo comercial no se toca, me cuesta creer que en Argentina sí exista esa barrera de contención, ¿no? Digamos, esa burguesía nacional pensando en términos más pragmáticos, incluso a un mediano plazo. No sé. ¿Qué pregunta? Sí, habría que evaluar eso y también cuáles son las posiciones que realmente se toman por parte del próximo gobierno. Claro. Pero, mira, ayer y antes de ayer compartidos charlas sobre el tema BRICS en distintos lugares y aparece esta cuestión de, bueno, pueden decir esto o aquello, pero la realidad se impone, ¿no? Como se impuso a Bolsonaro, se impuso a Macri. Pero yo ahí quiero tener un matiz, o no sé si es un matiz, es algo creo que más profundo. No da igual. Porque hay una diferencia fundamental. La realidad se impone, pero yo elijo tener un Estado que planifique el desarrollo regional y que pueda decodificar ese contexto internacional y tener una planificación estratégica. A Macri se le impuso la realidad y tuvo que ir con el rabo entre las piernas a ver a viajar a China. A Bolsonaro le pasó algo parecido en su contexto, pero ambos destruyeron sus países.
o por un endeudamiento criminal, en mi opinión, que es el de Mauricio Macri, o por distintas medidas del gobierno de Bolsonaro o su ausencia. Entonces, la disputa entre proyectos políticos es cómo encaramos esa realidad que de alguna manera se impone, porque la redistribución del poder mundial es secular, es inevitable, a pesar de que los que están perdiendo poder, ¿no? De que hagan todo para evitarlo. Pero cómo cada país actúa en relación a eso. Ayer me acordaba mucho de Aldo Ferrer, que fue mi maestro, yo soy parte del Plan Fénix, y él siempre decía, la globalización se impone en los 90, ¿no? Pero cada país tiene la globalización que se merece o que elige tener. Entonces me parece que ese es el punto. Y el eje, lo que hace la diferencia es el rol del Estado. Y acá tenemos dos proyectos políticos que están diciendo que van a desmantelar el Estado, que van a destruir capacidades públicas. Nosotros tenemos que tener un Estado con más capacidades para ir a negociar estas cosas. Claro. Sí, y después, digamos, que todo retroceso después implica un proceso de reconstrucción, pero implica ir hacia atrás, volver a armar. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué Lula le pone tanta importancia a Argentina? Bueno, porque me parece que tanto en el caso de Brasil como de Argentina, con las diferencias de envergadura y de jugada posible, la primera piedra sobre la cual construir un andamiaje es la relación bilateral Buenos Aires-Brasilia, Brasilia-Buenos Aires. Desde ahí construir la zona sur del continente, desde ahí América Latina, desde ahí jugar en la escala global. Es una suerte como de escalamiento lógico, digamos, ¿no? Ahora, es como casi un suicidio geopolítico, una región desintegrada. África tiene la Unión Africana. Sí, digo, cada continente está avanzando en un proceso de integración. Creo que América Latina tiene la particularidad de tener clases dominantes que desapuestan a cualquier mecanismo de integración continental. Ahora yo desafío a que se conteste la siguiente pregunta. Se quiere ir a Estados Unidos, muy bien. Ahora, ¿para qué? ¿Con qué beneficios? ¿Con qué aportes? ¿Con qué retribución concreta en términos económicos, de comercio? Digo, porque si no es como, bueno, yo prefiero ir para allá y yo para allá. No, bueno, pero acá lo que decía Mariana, hay datos, hay comercio, hay intercambios, hay producciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema si retrocedemos otra vez. Bueno, me imagino que uno de los candidatos, su respuesta sería sencilla. Apuesta por una dolarización, digamos, ir así a Estados Unidos pareciera el camino lógico para este candidato, ¿no? Digamos, como no ir a alinearse directamente con Estados Unidos si vas a adoptar su moneda casi como moneda oficial. Muy cortito, pero podés estar dolarizado y tener una política latinoamericana. Digo, totalmente. Rafael Correa Ecuador tenía la economía dolarizada y tenía una política activamente latinoamericana. Entiendo, sí. También es cierto que los pesos de los países, Argentina muchas veces creemos que es un país pequeño en el concepto internacional, no es tan pequeño, digamos, ¿no? Ese es el problema, justamente, creer que somos lo que no somos. Claro. Porque el mundo sí ve la importancia económica y geopolítica que tiene Argentina, para jugar, para fortalecerlo, para jugar, para socavarla. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso, me parece, ¿no? A ver, se hablaba con el ingreso, o con el anuncio del ingreso a los BRICS, de una moneda común, que yo no entiendo, y por ahí me pueden ilustrar, si es una moneda puro de intercambio entre los países. Entiendo que sí, no es una moneda que vamos a utilizar, ir al supermercado chino a comprar con la misma moneda que en China. ¿No? ¿Sería así? Digamos, la moneda de los BRICS, y también qué otros elementos uno podría decir, bueno, esto es muy interesante de los BRICS o novedoso, si me pueden ilustrar. Adelante. Bueno, por favor. Básicamente lo que quiero plantear es que hay creo, un movimiento secular ya bastante comprobado hacia una desdolarización, ¿no? Esta semana hay un conflicto, no sé si lo vieron, entre Canadá e India, porque India quiere el comercio bilateral ya no en dólares americanos y Canadá no está de acuerdo, entonces frenaron el intercambio hasta que logren un nuevo acuerdo. Esto es muy fuerte, ¿no? Entonces hay una tendencia y también hay una intencionalidad de países que forman parte del BRICS y otros de salir del dólar. Y a partir de ahí, yo creo que va a haber una plétora de mecanismos para que eso suceda, que van a implicar desde acuerdos bilaterales, como Argentina y Brasil tienen ya hace mucho tiempo, o tenían de comercio moneda local en algunos bienes, eso ampliarlo, o mecanismos más complejos. No imagino en el corto plazo, ni creo que sería lo mejor, una moneda
ni del Mercosur, ni de los BRICS, ni de ningún grupo de países en el sentido que es la moneda europea, que la verdad es que ha limitado bastante la autonomía de los países para tener, bueno, su política monetaria, fiscal, de deuda, etcétera, y eso a los países menos desarrollados de Europa los afectó desde mi posición negativamente. Sí, porque dependen de Alemania, ¿no? Digamos, claro. que decida Entonces, en ese sentido, no lo veo deseable, pero tampoco creo que es lo que se está pensando. Sí, de alguna manera aparece en todos lados la tendencia y la intención de salir del dólar. Sí, yo creo que, digamos, los BRICS, por un lado, plantean ese tema. Lula lo plantea con mucha fuerza. Lula estuvo en Brasil y planteó que cada noche se preguntaba por qué el comercio estaba hegemonizado por el dólar. Y ahí viene una serie de iniciativas para empezar a comerciar entre monedas por fuera del dólar, lo cual para Estados Unidos es un problema muy grande, sobre todo si se comercia petróleo por fuera del dólar. Y después hay otro tema muy importante, que es el tema del nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS, que no nació ayer, sino que es el 2014, pero que tiene ahora una nueva iniciativa, que está Dilma Rousseff al frente, lo cual es un dato de doble lectura, de la importancia de Brasil hacia eso, pero también de los otros actores de BRICS diciendo está bien, vas a estar en ese espacio estratégico que ya venía ocupando, y que está planteando una serie de dispositivos de préstamos internacionales claramente diferenciados del Fondo Monetario Internacional. O sea, hay que leer una entrevista a Dilma y ella dice, eso es otro modo de pensar un préstamo. Visto desde Argentina, poder comercial en otra moneda que no sea el dólar y tener otro mecanismo de empréstito, digamos, sería lógico ir a mirar hacia ahí, sería ilógico no mirar hacia ahí, digamos. Sí, te escuchaba en una intervención en la radio, Marco, el otro día, que decías que lo que se planteaba es que el banco no sé si tiene un nombre, el Banco de los BRICS, tiene el nuevo Banco de Desarrollo. Sí. Bien. No impondría condiciones, por ejemplo, a la política económica de cada país a la hora de prestarle, lo cual es, digamos, esa sería una gran diferencia con los desembolsos que hace el FMI con los países. En Argentina ya lo sabemos, lo estamos sufriendo, ¿no? Digamos. Ahora, me pregunto, digamos, decíamos esto se llama hipótesis y lo voy a plantear como una hipótesis, es salir de una hegemonía norteamericana, ¿no? Digamos, y corrernos vos decías, Mariana, el riesgo de compartir una moneda es que probablemente el socio mayoritario pueda imponer ciertas condiciones o pueda, digamos, condicionar al resto. Que siempre es la queja incluso de algunos países pequeños, ¿no? Como Uruguay, aquí en Mercosur, que plantean, ¿no? Como socios más pequeños se sienten perjudicados. Pero bueno, digamos, al ir a los BRICS y ser un socio minoritario al lado de India, de Brasil, de China, no terminar arrastrado por una nueva hegemonía, por nuevos condicionamientos a la hora de decidir, por ejemplo, desembolsos, porque aunque no impongan políticas económicas, sí podrían llegar a condicionar. Lo planteo como hipótesis, a ver si surge una reflexión al respecto. Me dirán, no, es una tontería lo que está diciendo Diego. No, creo que tampoco se puede negar la estructura del poder mundial o cómo está distribuido hoy el poder, más allá de que esté cambiando. Bueno, China no tiene el mismo peso que Argentina o Argentina que China, ¿no? Entonces es a partir de esa lectura que tenemos que definir la mejor estrategia de política exterior en función de nuestros intereses. A mí me gusta mucho una expresión sobre la política exterior vietnamita, que es la diplomacia del bambú, ¿no? Por la flexibilidad que tiene para moverse entre potencias, ¿no? Mientras estaban firmando el acuerdo de asociación estratégica con Estados Unidos, estaban clandestinamente, dicen en New York Times, comprando armas a Rusia y manejándose con la preocupación por China a la vez, bueno, en fin, ¿no? En un contexto complejo también por la región en la que está ubicado el país. Pero digo, es esta idea del no alineamiento, de pensar con mucha inteligencia cuál es la estrategia de corto, mediano y largo plazo, y de una planificación, ¿no? Eso implica no tener ni una sobreideologización que niega la realidad, ni alineamientos bobos, para decirlo así diplomáticamente, ¿no? Por el motivo que sea. Sí, para mí la pregunta es qué es lo que quiere Argentina, digamos. Claro. O sea, qué es lo que quieren los demás, me parece que bastante claro, digamos. Quiero decir, ¿qué intereses tiene China en América Latina? Entre otros, materias primas. ¿Tiene intereses China en que Argentina o cualquier país se industrialice? Y no. Claro. Entonces, no es buenos o malos, es intereses y agendas. A veces lo que se dibuja es cuál es la agenda argentina y cuál es su hoja de desarrollo a mediano plazo. Me parece que ahí está un poco el drama. Entonces, se puede reproducir
una política de dependencia y exportación de materias primas o con Estados Unidos o con Europa o con China o con el que llegue mañana. El problema es que se repita eso. De hecho, la canciller de México, Bárcenas, en la cumbre que hubo entre la CELAC, eso que se llama CELAC, que intenta hacer, y la Unión Europea, decía, bueno, nuestro problema es volver a reproducir, ser una cantera de materias primas y mano de obra barata. Eso te puede pasar con cualquier otra potencia. La pregunta es cómo es nuestra hoja de ruta. Por eso el acercamiento con Brasil, por eso construir desde ahí. Bueno, si no, cualquiera va a hacer una repetición, digamos. Va a parecer que es una novedad porque es otro, pero al final se parece bastante a la historia histórica de América Latina. Y hoy eso está en discusión muy fuertemente, ¿no? Por el cambio de paradigma tecnológico, por un montón de cuestiones. Esta región es muy valiosa desde ese punto de vista. El tema es, como decía Marcos, si vos lo podés utilizar como instrumento de negociación o simplemente te entregás a la voracidad del capital, ¿no? Amparado con respectivos estados nacionales. Parece que pasa un poco por ahí. Ahora vos fíjate, todos los países de los BRICS acompañan el reclamo argentino de soberanía en Malvinas. Claro. Eso en otros espacios no sucede. Digo, para equilibrar un poco la cuestión, ¿no? Sí, de hecho, perdón, planteábamos una de las alternativas electorales. Javier Milei lo que dice es su alineamiento va a ser Estados Unidos e Israel. Los dos países que históricamente rechazan el reclamo argentino por Malvinas y que respaldan el bloqueo a Cuba, por ejemplo, digamos, ¿no? Es como... Ha dicho cosas peores. Ha dicho que iba a respetar los derechos de los Kelper, que eso no está reconocido por el derecho internacional, ni siquiera por Estados Unidos, ni las Naciones Unidas, es decir, es una población implantada. Tienen los mismos derechos que tenemos Marco, vos y yo como ciudadanos y ciudadanas argentinas y argentinas, nada más. Ahora, yo no puedo decidir que la ciudad autónoma de Buenos Aires sea independiente de la República Argentina. Eso no existe en el derecho internacional. Entonces, esa es la posición británica. Es decir, tenemos a un candidato a presidente que sostiene la posición del Reino Unido de Gran Bretaña cuando los títulos de derecho son nuestros. Es muy grave. Y que una de es muy grave. Y su política a quien más reconoce es Margaret Thatcher, digamos, ¿no? Que es la que estaba al frente en el momento de la guerra, digamos. Hay que tener un nivel de... Y de un proceso de desindustrialización y de represión del movimiento obrero en Inglaterra, en el Reino Unido, tremendo, ¿no? Digamos también, ¿no? Ella fue la gran protagonista. Ahí en términos internos sería lo más lógico, digamos, ¿no? Claro. Neoliberalismo a ultranza. Eso pero en términos de política exterior es contra quién te enfrentaste, digamos, ¿no? Si uno ve la política de Villarroel y la política de Milei, bueno, da un combo peligroso para este país. Claro, y ahora lo pensaba, me lo imagino explicándole a Vox, sus aliados naturales en España, que los catalanes se ¿no? perciben catalanes y no españoles. Y digamos, no creo que haya como... Bueno, esas posiciones tienen contradicciones, ¿no? Totalmente. Por eso, bueno, una política exterior coherente es otra. Y ahora vemos en el mundo algunos movimientos que son interesantes, ¿no? Lo charlábamos antes, quizás no sea el continente que más laburemos, conozcamos, incluso, ¿no? En Argentina, no salen en los diarios, pero en África se está, por ejemplo, dando un movimiento particular que es de golpes de Estado contra gobiernos que tampoco tienen toda la legitimidad como democráticos, habrá que ver caso por caso, pero no en general, en contra de, digamos... los condicionamientos, la fuerte injerencia francesa, sobre todo, ¿no? En esos países. ¿Se puede eso leer o inscribir en un momento nuevo de crisis de hegemonía global? Es mucho lo que estoy diciendo. Digamos que también Argentina pueda llegar a aprovechar para, yo qué sé, para poder llegar a intentar cierto también grado de autonomía y de discutir de otra manera, como ustedes planteaban, frente a los poderes globales más importantes. No sé. Complicado, ¿no? No, estoy pidiendo, no. Pero vamos otra vez a secuenciar el tiempo. Sí. Lo que pasó en Níger, que fue lo que más espacio ocupó, que es uno de los lugares estratégicos de Francia y de Estados Unidos en África, ocurrió después y casi en simultáneo con la cumbre entre Vladimir Putin y un conjunto de gobiernos africanos, incluido la representación de la Unión Africana. Lo cual es un dolor de cabeza para cualquiera que mire eso. ¿Por qué? Porque significa que para un país africano, siendo muy pragmáticos, hay una posibilidad de construir alianzas militares con Rusia, económicas con China, que no existía antes. Entonces uno puede mirar hacia otro lado.
Y creo que eso es lo que está pasando hoy. Había épocas en las cuales no había para dónde mirar. Claro. Es eso. Hoy uno puede hacer eso, y países africanos, aún con toda su inestabilidad, quiero decir, el pronóstico es reservado en cuanto a que uno ve la secuencia de fragilidad de gobierno y dice, bueno, pronóstico reservado sobre qué va a pasar. Ahora, concretamente en geopolítica, pueden decir, acá tengo un aliado, acá tengo otro, puedo mirar acá, puedo mirar allá. Eso es lo que cualquier país que no esté en el dispositivo del centro occidental de Estados Unidos, Unión Europea, puede pensar hoy, tengo a dónde mirar, tengo a dónde ir, tengo a dónde buscar alternativas, que tienen su agenda, sus intereses, pero alternativas. Sí. Hay una imagen, me encanta esto de las fotos, está esa foto que me parece increíble, visto en perspectiva histórica, que es la de Biden con Ho Chi Minh atrás, pero hay otra foto reciente de Níger, que es un, ¿cómo se dice? Cajón de muertos, ¿cómo se dice? Un ataúd, gracias, con la bandera de Francia arriba, ¿no? Que es en parte una respuesta del pueblo nigerino, con matices, a las reacciones de Macron en relación al golpe de Estado del 26 de julio. Es decir, no hubo capacidad de reacción real. Eso, en otro contexto, no hubiera sido permitido. Llevamos ya un tiempo, desde el 26 de julio, y se sostiene la junta militar que dio el golpe, expulsaron al embajador, en realidad lo tienen ahí al embajador, le quitaron la inmunidad, le pidieron que se fuera, como Francia no reconoce a este gobierno, Francia no retira al embajador y está ahí en un limbo. Sí. Creo que el principal derrotado en esa zona es el gobierno, es Francia en este momento, pero como reflejo de algo más general. Y también de esta capacidad de maniobra que planteaba Marco, que nos da esta transición hegemónica. Si vemos incluso en términos de propuestas de infraestructura, está la ruta de la franja y la ruta de China. Sí. Ahora un nuevo proyecto Global Gateway de la Unión Europea. Uno nuevo entre India, Estados Unidos, la Unión Europea, en fin. Es decir, si uno ve países periféricos, tienen opciones en este rubro solamente, que es inversiones en infraestructura, que en otro momento no tenían. Claro. ¿Y por qué? Justamente por la competencia entre las potencias, las más importantes, China y Estados Unidos, y bueno, la Unión Europea y otros, ¿no? Porque la Unión Europea no hubiera lanzado su programa global de infraestructura con 33, no me acuerdo cuál es, creo que 33 millones de América Latina y el Caribe, si no existiera la ruta china. Claro. ¿No? Lo mismo Estados Unidos, que no logran concretar demasiado, son más promesas que concreciones. La propuesta china ya cumplió 10 años, pero ese margen de poder optar está. En la Guerra Fría, cuando hay estructuras que llamamos hegemónicas, nadie se puede mover mucho, nadie tiene capacidad de maniobra, ni siquiera las dos potencias, porque están como presas de esa estructura. Claro, caes de un lado o del otro. Claro. Sí, y después solo muy cortito, pero sí. Es interesante el debate que se puso sobre la mesa de la neocolonialidad francesa, los mecanismos de cómo eso se mantiene y cómo, digamos, cuesta también procesarlo desde Francia, digamos, ¿no? Que tiene una suerte de discurso sobre sí mismo muy benevolente, ¿no? De Francia a África, que así se llama como su dispositivo imaginario de alianza y mancomunión entre los pueblos, que finalmente terminan a las patadas, quemando banderas, y es como, ¿cómo puede ser? Y lo de Níger es de un proceso de avanzada que los vienen echando a Francia de varios países, digamos, claro, ¿no? Claro. Lo cual implica también sacarse encima un peso muy importante, ¿no? Así que pasan cosas en lugares que pueden ser interesantes también para pensarnos. Bien. Y estamos hablando de recursos, ¿no? No es solo un posicionamiento geopolítico tipo TEG, ¿no? Sí, conversábamos antes que Níger, la junta militar, subió el precio en el que exporta el uranio de casi €1 a casi 200 euros. La media internacional es aproximadamente entre 140 y 160 euros el kilo. Francia pagaba menos de €1 por el kilo de uranio. Con un producto que no es cualquiera, ¿no? Esa es la benevolencia de la cual estamos hablando. No tienen electricidad en Níger, digamos. No, claro, es uno de los países más pobres del mundo. Sí, y lo podemos trasladar, digamos, la misma problemática de tener un recurso que es escaso, que es muy particular, ¿no? Que sirve para que funcionen las centrales nucleares en Francia, que entiendo que es la principal fuente de producción de energía, por ahí me equivoco, pero digamos, lo podemos trasladar incluso aquí a la Argentina, ¿no? Cuando pensamos sectores de la Patagonia donde
Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Y poblaciones cercanas que las tenemos explotando para empresas privadas, para YPF, en alianza con empresas privadas, digamos, y que los poblados cercanos no tengan energía, que no tengan gas, digamos, ese tipo de locuras que hace que, digamos, repensemos un poco para qué, ¿no? Digamos, sí, después... para qué esas alianzas estratégicas comerciales, a eso me refiero, ¿no? Digo, ¿para qué? Sí. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Aquella famosa frase, pero puede hacer un hilo conductor desde la guerra en Ucrania, con las implicancias energéticas para Europa, que pierde sus gasoductos con Rusia, que empieza a buscar gas por otros lados, que ahora se encuentra con problemas en África y que viene a América Latina a ver si consigue lo que no está consiguiendo más en Rusia. Claro. Eso quiere decir para Argentina un marco de oportunidad, si lo logra desarrollar con una política soberana, o para un país como Venezuela, que está bajo bloqueo, una Unión Europea que llegue y golpea la puerta y dice, a nosotros nos interesaría el gas que hay en este país que está bloqueado por Estados Unidos. Entonces, hay como un efecto, no sé si de efecto mariposa, pero por lo menos de que algo que detona en un lugar empieza a afectar el conjunto de los países y de los dispositivos y circuitos. ¿Hay posibilidad de jugar? Sí. Pero con una política inteligente, soberana, de desarrollo nacional. Bien. Si es un dispositivo rígido de subordinación, como decía Cristina, de vocación colonial, que es histórica, bueno, no se puede jugar y no hay, me parece a mí, horizonte posible. Bien, y como estamos en hipótesis, un poco el ciclo, lo que nos interesa es plantear algunas ideas, hipótesis que pueden ser afirmativas, dudas. Los invito a que formulen o si quieren compartirnos alguna de lo que estuvimos charlando o de lo que crean pertinente. Bueno, yo la verdad es que más que plantear una hipótesis, si alguien estuvo viendo todo lo que charlamos en estos minutos, la invitaría a pensar cuál sería la mejor estrategia de política exterior argentina que realmente lleve a un mayor bienestar del pueblo argentino en general, ¿no? Porque discutimos un poco, a vuelo de pájaro, pero discutimos sobre las condiciones del escenario internacional, discutimos proyectos en disputa, opciones, propuestas de un proyecto político de otro. Creo que con todos esos elementos tenemos que sentarnos y pensar con mucha calma, sobre todo antes de votar, cuál sería la mejor propuesta para el bienestar general, ¿no? Bueno, yo diría que primero el mundo que está hoy se parece más al mundo de mañana que lo que fue. O sea, el pasado está pasado, ¿no? Y el futuro ya llegó, como dice una famosa canción, y se parece a esto que estamos viendo. Y creo que en ese futuro Argentina puede jugar, y tiene para jugar, y debe jugar, y creo que por eso decíamos lo de los BRICS, hay otros países que le están invitando a ser parte, invitando a tener iniciativa, a ocupar un lugar que puede tomar, y creo que es importante ir por ahí, porque hay un futuro más promisorio, apostando a esa multipolaridad, apostando a esa arquitectura financiera, apostando a esos bloques que se van creando desde un interés nacional, una política propia que tenga como horizonte el desarrollo nacional. Bajo desarrollo hay muchas cosas que debatir, vamos a decirlo así muy generalmente, y yo creo que es por ahí, digamos. Lo demás es un retroceso. Creo que lo que hoy plantea Milei o Bullrich es un gran retroceso, es un gran salto hacia atrás. Bien, bueno, yo me llevo que, digamos, en estas elecciones se está jugando también la geopolítica y tenemos que pensar en términos de Argentina en el mundo y cómo se quiere insertar. Muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Les cuento a quien nos esté mirando y a quien le haya interesado esta conversación, esta charla, que se pueden suscribir, es gratis. Nos viene bien y les va a venir bien a ustedes, se los prometo, y que comenten, se sumen al debate. Muchas gracias, Marco. Gracias, Mariana. No, gracias. Gracias.